En esta oportunidad presentaremos un tema ya bastante especializado para los técnicos y los cultivadores de caña de azúcar y para personas en general interesadas en aprender y tener más conocimiento sobre este cultivo que es muy importante en nuestra región. El tema versará sobre avances tecnológicos en agronomía, específicamente lo que es fisiología y productividad en caña de azúcar. Para eso dividiremos nuestra presentación en dos partes. En la primera parte tocaremos lo concerniente a cómo se cosecha la energía para hacer azúcar y en la segunda ya cómo se almacena esta azúcar en la planta muy especializada como lo es la caña de azúcar. La parte 1 de esta presentación entonces incluye cosechando energía para hacer azúcar. Recordemos que en el caso de la caña de azúcar podemos decir que es un mundo de azúcar, pero la mera realidad es que azúcar, azúcar y más azúcar. Y ahora entonces hacemos una pregunta. Esta azúcar, azúcar y más azúcar, ¿de dónde? En otras palabras, ¿de dónde viene el azúcar? Pensemos en uno de los procesos muy fundamentales. El azúcar en toda planta, la caña es una de ellas, viene del proceso denominado fotosíntesis. La fotosíntesis, que es foto, quiere decir pues obviamente luz, síntesis, quiere decir hacer azúcar, en este caso en presencia de la luz, y para eso hay que usar esa energía lumínica. Recordemos, si vamos a ver un vistazo general de lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, primeramente debemos tener claro que se lleva en una estructura que toda planta, todo vegetal tiene especializado para ello, que es el denominado cloroplasto. Para que se dé la fotosíntesis al cloroplasto deben haber productos. ¿Qué quiero decir? Deben haber insumos, entradas para que se den productos. Uno de los insumos principales es el CO2, el dióxido de carbono. Otro es el agua, fundamental. La última de ellas es la energía, para que entonces el producto fundamental que en todo vegetal como organismo autótrofo que es la producción de glucosa, y al producir esa glucosa, que es el azúcar, viene y libera oxígeno. En otras palabras, la fotosíntesis tenemos la ecuación general abajo, utiliza dióxido de carbono, utiliza agua, introduce la luz como fundamental, como elemento fundamental para producir carbohidrato. Es el quehacer de la fotosíntesis, liberando obviamente oxígeno. Entonces, la fotosíntesis podemos definirla así muy claramente, que es un proceso anabólico. Anabólico significa hacia adentro. Endergónico también quiere decir que toma energía, que requiere también energía y a la vez requiere dióxido de carbono. ¿Qué parte de la energía lumínica usa los fotones y usa agua para producir macromoléculas orgánicas? La principal macromolécula orgánica es la glucosa. Entonces podemos sencillamente escribir esta ecuación: dióxido de carbono más agua, así bien balanceado, 6 CO2 más 6 moléculas de agua nos da una molécula de glucosa, que es el C6H12O6, liberando 6 moléculas de oxígeno. Ese es el proceso más elemental que se puede conocer de lo que es la fotosíntesis. Para ello entonces se requiere la entrada, la ganancia de la energía lumínica a través de los fotones que aporta el sol para producir el elemento fundamental que es la glucosa. Entonces, la ecuación general de la fotosíntesis, que incluye el dióxido de carbono, que incluye el agua, la luz, los carbohidratos y produce oxígeno. Vamos a ir tomando cada uno de ellos. Tomemos primeramente el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, es obvio, el dióxido se encuentra en el aire. Todo aire, todo el aire de nuestra atmósfera contiene dióxido, contiene CO2 como un elemento fundamental. Así que el dióxido, pensemos también que no es el contaminante que muchas veces se dice. Toda planta como organismo vivo debe absorber CO2 del aire para poder hacer fotosíntesis. Una atmósfera normal de nuestro ambiente contiene el 78% de nitrógeno. Cuando se estudia un poco la nutrición, se puede ver que el nitrógeno, que está en forma de gas N2, es el elemento más abundante en nuestra atmósfera. Sin embargo, una planta no lo toma de ahí, sino hay que tomarlo por otro proceso que es a través del suelo. Pero 21% de nuestra atmósfera es oxígeno, es O2.
Gracias a ese O2 es que realizamos otro proceso fundamental que sí todo ser vivo lo tiene, que es la respiración celular. Y menos del 1%, aproximadamente hemos puesto 1%, pero es menos del 1% que es de CO2, pero tan ínfimo que es esa cantidad que es suficiente para que las plantas puedan elaborar el proceso fotosintético. Tanto que el CO2 se mide en nuestra atmósfera en partes por millón. Si lo hiciéramos en porcentaje, una atmósfera normal llega a tener alrededor del 0.035% de dióxido de carbono, que es suficiente para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Este dióxido de carbono entra, ahí está señalado en esa hojita ahí, a través de unos agujeros, llamémosle así, que toda hoja tiene. Esos agujeros se les ha denominado estomas, y fundamentalmente esos estomas están en el embés, en la parte, en la epidermis abaxial, la de abajo de toda hoja. En la parte superior, una planta prácticamente lo que tiene es cutícula, no quiere perder agua, y los estomas normalmente están en la parte inferior. Pero por ahí es donde entra el CO2, el dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono, que es un gas, llega a los cloroplastos en las células del mesófilo al interior de la hoja por difusión a través de los estomas. Difusión es un proceso fundamental, es esencial pero sencillo. La difusión se dice que es un proceso por el cual una sustancia se transporta, se mueve de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Pongámoslo de ejemplo, siempre que en nuestra atmósfera hayan alrededor de 350 a 400 partes por millón de dióxido de carbono, es suficiente para que pueda ingresar, porque una hoja normalmente no tiene más del 200 o 250 partes por millón en su interior. Entonces el dióxido de carbono se difunde de la atmósfera y llega al interior de la hoja por ese proceso. Ahí en el interior de la hoja es donde lleva a cabo ya el proceso que vamos a explicar después. Otro elemento muy importante, el segundo que tenemos ahí, es el agua. El agua, recordemos, es fundamental. Ya en otras unidades yo lo he cubierto. El agua es un elemento fundamental, no es nutrimento como tal, pero desempeña una función fundamental en todo ser vivo, en nosotros mismos, que es el proceso de transpiración como enfriamiento y mantenimiento de la temperatura que todo ser vivo debe tener. Las plantas lo necesitan, y también para transporte en sus tejidos. Pero el agua en el proceso fotosintético es fundamental porque es fuente de electrones, fundamentalmente electrones, también protones, obviamente, para que se dé el proceso de fotosíntesis. Entonces el agua como tal se obtiene del suelo, ese es el proceso fundamental, a excepción de algunas plantas que tienen tejidos especializados, pueden extraerlo del aire, del vapor de agua, como son orquídeas y algunas plantas que son epífitas, pero el 99.9% de plantas obtienen el agua vía raíces a partir del suelo. Es agua. Al entrar al interior del tejido de conducción, que es el xilema, llega hasta las hojas, hasta la parte fotosintéticamente activa, donde es esto. Este ejemplo nos da aquí, esos verdecitos que tenemos ahí, puntitos, representan a los electrones. Pongámosle atención, son fundamentales para que se pueda llevar a cabo el proceso de fotosíntesis en el interior de la hoja. Entonces eso aporta el agua. Así que el agua, menos del 1% de toda el agua absorbida por las plantas es usada en la fotosíntesis. Lo hemos explicado y recalco. La mayoría del resto es transpirada. Lo que estamos viendo aquí, donde ese vegetal ahí ha transpirado, ha eliminado vapor de agua que cumple una función fundamental, pero no fotosintética ni nutritiva en las plantas. Esa agua es transpirada o incorporada también en materiales vegetales. El tercer aspecto que tenemos aquí, componente importante, es la luz. La luz, obviamente, sabemos que la fuente universal es el sol. La luz podemos catalogarla como longitudes de onda. Cerca del 40% de la energía radiante recibida en la Tierra está en la forma de luz visible. Las hojas comúnmente absorben cerca del 80% de la luz visible. De ahí que esta luz visible es la fundamental, porque son las que absorben las hojas. El 80% de que llega a ellas es absorbido. La intensidad lumínica varía con la hora del día, ya lo sabemos. No es lo mismo al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana. La estación del año. No es lo mismo la luminosidad, la intensidad lumínica que podemos tener en el mes de marzo que la que tenemos en el mes de julio o en el mes de diciembre. La altitud no es la misma intensidad lumínica que puede haber allá en la costa, prácticamente a nivel del mar, con la que tenemos aquí en las altitudes o en los volcanes. También depende de la latitud.
no es la misma intensidad lumínica que se da aquí en las regiones tropicales o cerca al Ecuador con la que se puede dar hacia las regiones más polares. Y además la composición de la atmósfera, que es muy importante ir entendiendo esta parte. Entonces, esta variación considerable en las intensidades lumínicas es necesaria para óptimas tasas fotosintéticas. Pero la luz entonces está medida en longitudes de onda, y hacia la derecha tenemos donde está el espectro de luz visible, que nosotros la hemos medido de 0.39 a 0.78 micrones. Hay una unidad nueva ya con la nanometría que se llaman nanómetros, o sea que la intensidad lumínica va de 390 a 780 la luminosidad, la que está en forma de luz visible para nosotros. Entonces, la clorofila captura la luz. Ahí es donde entra el componente fundamental de las hojas, que está en los cloroplastos. Les planteaba que el cloroplasto es un organelo, una estructura especializada para poder absorber luz, pero ahí está el componente fundamental, que es la clorofila. La clorofila es uno de los tantos pigmentos que hay en una unidad fotosintética, que son las hojas. Varios diferentes tipos de clorofila. Para comenzar, por lo menos hay unos 100 tipos de clorofila. La mayoría de plantas contienen dos fundamentales: clorofila A, que da un poquito de coloraciones azul-verde, y la clorofila B, que va más de amarillo a verde. Pero en una unidad fotosintética hay otros pigmentos que incluyen los llamados carotenoides, que dan amarillo y anaranjado, y las ficobilinas, que dan entre azul o rojo. Y hay otros tipos de clorofilas también involucrados. Alrededor, entonces, resumimos que cerca de 250 a 400 pigmentos moleculares se agrupan en lo que se ha denominado una unidad fotosintética. Entonces, ahora vamos un poco más amplio. El cloroplasto, que era el que señalamos en una de las diapositivas de introducción, decíamos que el cloroplasto es la unidad prácticamente donde se lleva la estructura, donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Un cloroplasto está especializado para ello, y las reacciones dependientes de la luz. La fotosíntesis tiene dos grandes líneas de reacciones. Las primeras se llaman reacciones dependientes de la luz, que es la cosecha en sí de la luz. Y esas ocurren en la membrana del tilacoide, que es un componente que señalamos ahí dentro del cloroplasto. Ese es especializado para estar ahí realizando esa cosecha de la luz. Y las reacciones de fijación del carbono, que es la segunda en la fotosíntesis, que es ya donde se forman los carbohidratos, eso ocurre en el estroma, que es esta parte líquida en el interior del cloroplasto. En la membrana interna del cloroplasto está contenido lo que se denomina el estroma. Así que tengamos en mente estos dos componentes, los tilacoides y el estroma, como parte fundamental del cloroplasto. Ahora viene una pregunta para ir en un estilo inductivo. Me gusta hacerlo de esta manera para que entendamos. Vamos a ir planteando preguntas e ir introduciéndonos en las plantas. ¿Dónde se lleva a cabo la fotosíntesis? Y al preguntárselo ahorita, usted puede barajar y decir dónde se lleva a cabo. Yo tomo la pregunta más generalizada. Pues se lleva a cabo en las plantas. Toda planta, por naturaleza, es un organismo autótrofo, es decir, hace su alimento, y para eso usa la luz. Entonces las plantas, como tales, las plantas siendo autótrofos se alimentan por sí mismos. Y entonces se localiza. ¿Dónde? ¿En qué parte de las plantas? En las hojas. ¿Y en qué parte de las hojas o en qué parte está involucrada o qué parte se involucra para el proceso de fotosíntesis? El estoma y las células del mesófilo. Tenemos muy en cuenta estos dos componentes, el estoma y las células del mesófilo. Aquí hay un esquema de dónde se localizan los estomas y después dónde llega a estar las células del mesófilo como componentes fundamentales. Entonces veníamos de las plantas, pasamos a las hojas, de las hojas pasamos involucrando los estomas y llegamos hasta las células del mesófilo. Planteémoslo mejor de esta manera inductiva. Vamos a tomar cómo localizar la fotosíntesis y yendo de aspectos muy generales a más especializados. Por eso le llamo la hoja nivel de organización 1. Al tomarla una hoja, sacamos una fraccioncita de esta hoja ahí, es lo que se mira aquí abajo y vemos los tejidos. Hacia arriba queda la cutícula, que es impermeable. Ahí no entra agua y es para evitar la pérdida de luz o la pérdida de agua a la vez, y ahí no entra prácticamente nada. Pero abajo, en la epidermis abaxial, que así se denomina, ahí es donde se localizan los estomas. Los estomas están involucrados donde entra el dióxido de carbono. Pero en la parte media, ahí viene el nombre ese, mesófilo. Meso es medio, filos hoja. La parte media de la hoja es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Las epidermis, tanto la superior como la inferior, solo sirven para dar
dar paso a principalmente la inferior a lo que es el dióxido de carbono. Entonces, ya a nivel de organización 2, tomando una fraccioncita ya dentro de esa estructura que es la hoja y tomamos una célula, hacia arriba tenemos el esquema de la célula y abajo es como se mira una célula bajo el microscopio. Entonces, una célula del mesófilo, como decíamos, de la parte media de la hoja, tiene sus componentes fundamentales, desde su núcleo, sus vacuolas, pero ahí está en la parte superior fundamentalmente lo que es el cloroplasto. Ese cloroplasto y el esquema, el corte de abajo que es de una hoja, esos puntos verdes, esas bolitas verdes son los cloroplastos. Tomando hacia la derecha vemos, separamos un cloroplasto y un cloroplasto tiene componentes fundamentales, una membrana externa, una membrana interna y ahí están involucrados los que ya mencionamos, los tilacoides, que esos son pequeños discos o pequeños sacos, y el estroma, que son los fundamentales para el proceso de fotosíntesis. Entonces nos vamos a nivel 3. Ya tomando en el interior, dijimos que el tilacoide, un tilacoide hacia la izquierda, vemos que no está solo, normalmente están en grupos. A un grupo de tilacoides en el interior se le denomina granum, el latín granum, y el plural de todo lo que hay en el interior sería grana, de tal manera que decimos granum para este, que es un pequeño tercio de tilacoides, y la grana sería el total del contenido en el interior del cloroplasto. Entonces, tomando un tilacoide hacia la derecha, tomamos el tilacoide, ahí está la membrana del tilacoide, donde está prácticamente capturada la luz, ahí se cosecha la luz en esa membrana del tilacoide. Ahí es donde se entra la luz. Pero después viene el otro proceso. Entonces, ya captada la luz, esas se llaman reacciones lumínicas. Las reacciones lumínicas es sencillo, las vamos a resumir así. En otra unidad la ampliamos más, pero las reacciones lumínicas no es más que tomar la luz y formar lo que se han denominado cofactores. Estos que aparecen al medio en amarillo, anaranjado, son los cofactores. Uno de ellos es el ATP. Y el otro es el NADPH. El ATP se forma como mediante la absorción de la energía lumínica y entrando a funcionar el ADP, que de por sí la célula lo tiene, y el fósforo. Ahí es fundamental el fósforo inorgánico. Y hacia la derecha, el NADPH se forma con el NADP más, así NADP más, y sumándole los protones que han sido liberados del agua cuando fueron tomados los electrones para hacer su proceso de transporte en una fase que es la reacción lumínica. Estos cofactores ATP y NADPH son usados en el interior y ahí es donde lo tenemos en la parte de abajo, dice estroma, ahí se fija entre el dióxido de carbono y a través de girar el denominado ciclo de Calvin se forman. Al girar esto, forman las moléculas orgánicas, una de las fundamentales, la glucosa. Pero para que el ciclo de Calvin gire, para que el ciclo de Calvin fije el dióxido de carbono, se necesita el ATP y el NADPH, que son fijados en las reacciones lumínicas. Entonces, estos son los dos tipos de reacciones. Reacciones lumínicas se dan en la membrana del tilacoide, ahí se fija la luz, y las reacciones se les ha llamado oscuras un poquito por uso, pero no es que sean reacciones en la oscuridad, sino se les llama porque ya no se usa la luz, pero correctamente les debíamos de llamar reacciones de fijación del CO2, que es el ciclo de Calvin que se lleva a cabo en el estroma. Entonces, el proceso fotosintético. Pero aquí es donde participan los estomas. Sencillamente, los estomas son poros en la cutícula de la hoja de una planta a través de los cuales agua y gases son intercambiados entre la planta y la atmósfera. Es decir, esas aberturas. Es por ahí donde entra el dióxido de carbono. A la vez por ahí también se libera el agua por la transpiración que otras veces lo hemos explicado y el oxígeno que también se produce en la fotosíntesis. Entonces ahora miremos las células del mesófilo. Una célula del mesófilo tiene sus componentes, tiene su núcleo, tiene su vacuola, tiene su pared, pero componente fundamental es el cloroplasto. Y en el cloroplasto, ya dijimos, es el organelo donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Podemos esquematizar eso como una membrana interna, donde esa membrana interna también, bueno, está cubierta por una externa, pero esa membrana interna está en su interior conteniendo el estroma y a la vez el tilacoide, que son los componentes fundamentales. El grupo o el tercio de tilacoides forma lo que se llama el granum. Entonces, el tilacoide es una estructura especializada que está, diríamos, agrupada en tercios de lo que se llama el granum. La membrana del tilacoide es especializada para ejercer el proceso de fotosíntesis. Además, tiene un espacio tilacoidal. Entonces,
resumimos las fases de la fotosíntesis en dos grandes lineamientos, dos fases principales o dos tipos de reacciones. Las reacciones lumínicas o reacciones dependientes de la luz, no es que se lleven a cabo una de día y otra no, lumínicas porque ahí dependen de la luz, producen energía a partir del poder solar, o sea, los fotones, y en la forma de ATP y NADPH, que se les ha llamado cofactores. Entonces, en la segunda fase se le llama ciclo de Calvin o reacciones independientes de la luz, o también de fijación del carbono o fijación C3. Usa la energía, el ATP y el NADPH de las reacciones lumínicas para hacer azúcar o para hacer la glucosa en lo que llamamos el ciclo de Calvin. Entonces, las reacciones lumínicas de la fotosíntesis producen energía química en la forma de ATP y NADPH, que es los que tenemos como productores ahí un poco coloreados, el NADPH y el ATP un poco hacia la derecha, que son después los responsables de hacer girar al ciclo de Calvin. Las reacciones oscuras se les ha llamado así, pero no es porque se lleven en la oscuridad, sino que ya no usan la luz, ya no requieren la luz, sino que usan el ATP y el NADPH provenientes de las reacciones lumínicas para hacer alimento, es decir, para fijar el dióxido de carbono y hacer el alimento. Para ello, lo fundamental es que se produzca la glucosa. Entonces, un sumario simplificado de la fotosíntesis. Comencemos hacia el lado izquierdo, donde entra la luz, entra el agua, ahí mismo se produce oxígeno O2. Sale de esas reacciones lumínicas ATP y NADPH, que son los responsables de hacer girar el ciclo de Calvin a la derecha para fijar dióxido de carbono y producir la glucosa. Entonces, las reacciones de la fotosíntesis más simplificado, repito, usan la luz, se llevan a cabo en el cloroplasto, usan el agua, producen O2, oxígeno es una ganancia, toda planta al hacer fotosíntesis produce oxígeno, utilizan esos electrones que tiene el agua para producir ATP y NADPH, coloreados ahí abajo, para nuevamente entonces darle vuelta al ciclo de Calvin y producir azúcar. Ese es el proceso fotosintético. Entonces, la fotosíntesis más simplificado, podemos dejarla de esa manera. Ahora bien, una planta como la caña de azúcar realiza un proceso que normal se le ha llamado fotosíntesis C3. Ahora bien, la planta de caña de azúcar tiene lo que llamamos fotosíntesis C4. Las reacciones lumínicas son las mismas que para la C3, pero la fijación del carbono es hecha en dos partes o pasos. En la C4, ello mantiene la concentración de dióxido alta en las células de la vaina del haz vascular. Por eso es que son más eficientes para poder hacer fotosíntesis. Es decir, involucran dos. Involucran el mesófilo e involucran también lo que se llaman las células de la vaina del haz. Entonces, la fotosíntesis C4 es lo que se le ha llamado la ruta de 4 carbonos. Esas plantas tienen una anatomía distinta a la toda planta C3. Esas plantas tienen la anatomía llamada anatomía de Kranz, en honor a quien descubriera esto. Aquí lo que hay son dos formas de cloroplastos. Hay un tipo de cloroplastos en las células del mesófilo que son cloroplastos más pequeños, pero tienen bien desarrollada la grana. Es decir, grana desarrollada en los tilacoides y casi sin gránulos de almidón. El otro tipo son el número 2, las células de la vaina, donde tienen cloroplastos grandes, son más grandes, pero con poca o casi nada grana. Estos cloroplastos tienen gránulos de almidón. Mucho aquí hay que tenerle cuidado y entender. Esto hizo que quien descubrieran esto, que este proceso de fotosíntesis, que ahorita adelantito lo digo, descubrieron que el primer producto de la fotosíntesis es un compuesto de 3 carbonos, 3 PGA. Este se transforma en glucosa y gran parte de la glucosa es ya sea almacenada o transportada fuera de la hoja para ser utilizada en otras partes. Entonces, esa transformación de glucosa a glucosa es lo que produce almidón y esos fueron encontrados en las células de la vaina vascular. Por lo tanto, aquí se dedujo que el ciclo de Calvin, que en una planta C3 se lleva a cabo en el mesófilo, en las plantas C4 se lleva a cabo en las células de la vaina del haz. Y en las células del mesófilo, que son también, participan, ahí no se lleva a cabo el ciclo de Calvin, sino se lleva a cabo la fijación inicial del dióxido de carbono. Entonces, la caña de azúcar es especializada al tener este tipo de fotosíntesis y este tipo de anatomía. Miremos así esquematizada una hoja de caña. Una hoja de caña, en la parte tenemos lo que es la epidermis adaxial, la epidermis abaxial. Miremos que gran parte de los estomas, no quiere decir que arriba no haya, pero la mayoría están en la epidermis inferior, abaxial. Entonces, en el interior de las dos epidermis están las células del mesófilo y
aquí participan. En el centro vemos lo que se llama el haz vascular, que está formado del xilema y del floema. Hacia la derecha se explica eso, xilema y floema. Pero rodeando a las células del haz vascular están lo que se llama la vaina del haz vascular, que ahí se encontró que habían cloroplastos más grandes, pero que tenían almidón y casi no hay grana. Entonces aquí se hizo la teoría inicial, después se dedujo y se ha definido que aquí es donde se forma el ciclo de Calvin. Entonces, en las células de la vaina del haz, ahí se lleva a cabo el ciclo de Calvin, o sea, la fijación final del carbono. Pero en las células del mesófilo es un paso transicional de fijación de la entrada del carbono y ser fijado de otra manera. A esto se le ha denominado el proceso o el ciclo de Hatch-Slack, en honor a sus descubridores que fueron en la Universidad de Hawái por los años 66-67. Entonces, puntualizando, en la caña de azúcar tenemos la participación de dos compartimientos. Uno de ellos es la célula de la vaina del haz y el otro es la célula de la vaina o la célula del mesófilo. En la célula del mesófilo, que es la parte superior, ahí entra el dióxido. Ahí tenemos señalando el CO2 viniendo del aire. Ahí es fijado por una enzima distinta a la que fija en el C3. Esa enzima se llama PEP carboxilasa. Esa enzima fija el dióxido del aire en un compuesto de 4 carbonos. Ese se queda en el mesófilo. Ese compuesto de 4 carbonos que se llama ácido oxaloacético inmediatamente se transforma en ácido málico y es transportado a las células de la vaina del haz. En esas células de la vaina del haz, el dióxido de carbono se le saca al ácido málico y se mete al ciclo de Calvin, donde está la enzima especializada para hacer la fotosíntesis, que es la llamada rubisco, ribulosa bifosfato carboxilasa. Esa sí se encuentra en las células de la vaina del haz. Y es ahí entonces donde se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Ahí se forman los azúcares. En la célula del mesófilo, sencillamente es un paso transicional formando compuestos de 4 carbonos. Entonces, la ruta de 4 carbonos, ya dijimos que involucra la anatomía de Kranz, que es muy especializada. Producen ácido oxaloacético, compuesto de 4 carbonos, que a partir del PEP, que es el fosfoenol piruvato, y el dióxido de carbono, se combinan con una enzima que es la PEP carboxilasa. La PEP carboxilasa es insensible al oxígeno. De ahí es donde viene que el CO2 es fijado, el CO2 es transportado hacia las células de la vaina del haz, donde ingresa al ciclo de Calvin. Ello provee una notable reducción de la fotorrespiración que sí se da en las plantas con fotosíntesis C3. Entonces, la fotosíntesis C4, resumidamente, se lleva a cabo en 2 compartimientos, usando 2 compartimientos. Las células del mesófilo y las células de la vaina del haz. En el mesófilo, el dióxido es fijado en compuesto de 4 carbonos, de ese sale hacia las células de la vaina del haz, que están en la parte intermedia, ahí donde dice tejido vascular. Ahí se da el ciclo de Calvin y ahí es donde se forma el primer compuesto de la fotosíntesis, que es el 3-PGA, que es un fosfoglicérico, ácido fosfolicérico. De ahí hace que estas plantas, al tener esa especialización y formando esos compartimientos, hace que sean más eficientes. Es decir, en un ambiente templado, en temperaturas, lo podemos ver en este esquema de la derecha. Cuando la intensidad lumínica es poca, la fotosíntesis C3 llegan hasta ser un poco más eficientes que la C4. Pero a altas intensidades lumínicas, las plantas C3 comienzan a decaer de tal manera que su fotosíntesis ya se detiene y llega a aplanarse esa gráfica ahí. En cambio, en la C4 continúa aún en altas luminosidades por esa especialización que tienen en sus células. Las plantas C4 pueden fotosintetizar aun cuando los estomas estén cerrados, cosa que no pasa con la C3, porque cuando las plantas C3 ya estarían perdiendo productividad debido a la fotorrespiración, las C4 aún están haciendo fotosíntesis, porque les permite acumular dióxido de carbono en las células del mesófilo y utilizar ese dióxido para seguir proveyendo las células de la vaina del haz. Aún en intensidades lumínicas fuertes, las C4 siguen siendo muy eficientes. A la derecha vemos las plantas C3 llegan a ser muy eficientes, pero requieren climas muy templados, si se piensa. Pero en las plantas C4, en la C3, ya en climas o en temperaturas de más de 20-25 grados, llegan a ser
poco productiva. En cambio, la C4 mantiene una productividad más estable debido a esa formación de compartimientos. En resumidas cuentas, entonces, vamos a concluir esta primera parte haciendo este esquema de una planta en general, no solo de caña, sino una planta en general necesita primeramente los insumos para hacer fotosíntesis. ¿Cuáles son los insumos? Es el dióxido de carbono, que obviamente viene del aire, es el agua, que viene del suelo, la luz solar, la energía lumínica que la aporta el sol. Afortunadamente, un buen dicho dice que el sol nace para todo y las plantas utilizan ese sol, esa energía lumínica. Entonces, podríamos resumirlo de esta manera. Se requiere dióxido de carbono más agua y nos produce glucosa con una ganancia fundamental, que es la formación de nuevo oxígeno. Con esto prácticamente concluimos la primera parte de esta unidad y entraremos a una segunda parte.